Bueno, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra tercera clase de Derecho Romano de la Universidad Católica de Salta. Y hoy vamos a hablar de la bolilla 3. Si no hay preguntas de la bolilla 2 o de la bolilla 1, podemos como tirar, ya acá fácil, estoy mirando el programa, tengo dos preguntas para hacerle ya sobre la unidad 3, pero a ver si ustedes quieren preguntar alguna cosa antes. Sí, profesor, buenas noches. A mí me quedó una duda sobre las leyes regias, las lexex regias. Me quedó la duda de quién las sancionaba, porque yo entendí, si no entendí mal, las sancionaba el rey, el rex. Bueno, qué buena pregunta. La verdad nadie sabe. Se llamaban leyes regiae, leyes regias, porque se supone que habrían sido sancionadas por alguno de los antiguos reges. Recuerden ustedes que los reges es el plural de rex. ¿Se acuerdan que no decíamos rey, decíamos rex? Y yo siempre mantengo y digo rex para evitar que los alumnos se confundan con el rey medieval. Ese rey que tiene la corona y que aparece sentado en el trono y que trata de que su hijo lo herede. Todavía falta mucho en ese momento en Roma para eso. No quiere decir que estos romanos ya no tuviesen la pretensión de perpetuarse en el poder, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, las leyes regias es un cuerpo legislativo, ¿de acuerdo? Atribuido. ¿Y quién lo atribuía? Los antiguos historiadores romanísticos decían que los reyes daban leyes al pueblo. Ahora yo pregunto, ¿no le hace ruido que yo diga que los antiguos rex, por favor, teniendo en cuenta lo que comentamos en la clase anterior, sobre lo que hacían los rexes? Hola, ¿estoy acá? Sí, a mí, por eso mi pregunta, porque en realidad la oración completa dice que los reyes romanos habrían hecho sancionar por comicios curiados de los tiempos de la monarquía. Y es como que, por lo que hablamos la clase pasada, no me cerraba nada con nada, porque yo digo, ¿cómo el rey que tenía poder limitado a través del Senado iba a otorgar leyes a los comicios curiados que no tenían ningún tipo de privilegios porque no pertenecían a la clase privilegiada, a los patricios? Entonces, como que ¿Quiénes no pertenecían, perdón? los que integraban los comicios curiados. No. Claro que pertenecían. O no se me entendió. Claro que pertenecían. Todos pertenecían a la clase poderosa, a la clase quirital. No solamente el Rex y sus colaboradores, sino también todos los sacerdotes de todos los colegios sacerdotales, todos los curiados, por lo menos en el comicio curiado, Coviria, todos eran patricios. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que el Rex diese leyes, que el Rex pudo haber pedido leyes al comicio curiado, ¿sí? Ahora, ¿cuántas leyes del comicio curiado se conocen? Ninguna. Dos. Ninguna. Una, dos, que están en duda, no sabemos, ninguna. Entonces, que hagan un cuerpo de leyes regias, parece que era una recopilación de un privado que tenía mucho dinero que se llamaba Sexto Papirio. Esa es otra opinión. Algunos dicen, hay una tercera, hay una cuarta me parece también, pero hay una tercera que dice que en realidad
no se sabe si eran leyes de esa época, y si eran de esa época, se supone que es una recopilación de opiniones, opiniones jurisdictia, ¿sí? Decir el derecho, contar el derecho, relatar el derecho, ¿de acuerdo? Sobre temas particulares, porque de ninguna manera que es, solamente se duda la existencia de ese cuerpo, se duda bien sobre su contenido, no se sabe precisamente de qué hablaban. Entonces, leyes regias, salvando la distancia y la importancia, tiene un poco que ver, parece que le pasa lo mismo que le va a pasar en el 451, 450 a la Lex de las 12 tablas. ¿De acuerdo? Que tampoco sabemos muy bien el contenido porque sabemos que fueron destruidas, nunca se encontraron las tablas. Ahí hay una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Quiero saber qué son las centurias. ¿La centuria o el comicio centuriado? La centuria una cosa y el comicio centuriado. Están relacionadas, pero nada tienen que ver. Están relacionadas, pero nada tienen que ver. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Bueno, la centuria era una organización armada romana. ¿Sí? La centuria venía de 100 hombres armados. El problema es que nunca llegaron a 100. No se conoce caso de que la centuria llegara a 100 hombres armados, casi siempre era 80, 60 hombres armados, que se juntaban en manípulos y a su vez los manípulos se dividían en contubernios, que eran grupos de 10 soldados que dormían en carpitas, todos juntos. Eran unidades armadas que se juntaban en unidades más grandes y a su vez la unidad más grande que los abarca a todos es la centuria, hablando de un centurión, ¿de acuerdo? Y la palabra, si por ahí la pregunta iba orientada puntualmente al comicio centuriado, ¿de acuerdo? Es porque se organizaba sobre la centuria, específicamente sobre la centuria. Ya cuando la centuria conforma un ejército semiprofesional en esta época, ¿de acuerdo? Si no, se profesionaliza, dicen, el ejército más cerca de Cayo Mario, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que se estructuraba sobre ese grupo de soldados armados que iba al comicio y votaba en el comicio. O sea que también en este momento, ya cuando hablamos de comicio, sabemos que estamos hablando de un grupo de hombres armados que no es un populus, sino que ahora es una unidad electoral. En la época del populus, el grupo de hombres armados, ese que lo había definido yo, reunidos con las armas en la mano, en la plaza, 2 veces por año, de salida de campaña, ese grupo humano no votaba, ese populus no votaba, solamente aprobaba haciendo un ruido muy grande, el famoso sufragium, que se escribe con doble F, sufragium, y de ahí viene la palabra sufragio, era que golpear el escudo con las armas muy fuerte en señal de aprobación o de desaprobación, ¿de acuerdo? ¿Cómo estaban estructuradas? Ahí la compañera pregunta, porque el libro tiene como una lista, clase 1, 80 centurias. ¿De qué está hablando eso cuando habla el libro de las 80 centurias, 30, 20 y todas las centurias y organiza? Esa es la organización del comicio centurial y la forma en que votan. Cuando dice clase 1, significa que vota primero, clase 2 vota segundo, la clase equital arriba, los aequites, que tienen el caballo, el aequitum, ¿sí? Son clases ecuestres o equitales. Y después tenemos las clases peditales o pedestres, que son los que andan a pie.
¿De acuerdo? Y entonces lo que el profesor le da es una descripción de cómo estaría organizado el comicio centuriado como unidad electoral para votar. Y a ustedes van a ver más abajo en el libro que por ahí el doctor en alguna parte dice que no se acuerda la historia de si alguna vez votó la tercera clase, porque siempre en la primera clase se definía todo y hay un recuerdo, dicen, de que una sola vez votó la segunda clase. O sea que todas las otras clases, imagínense las que están abajo, las clases más abajo. Usted tenía los varones intraclase, los sobre clase, los dentro de clase y los fuera, extra clase, los que están desclasados, los que están fuera de clase. Tenía 3 categorías. Los que están sobre clase, los equites, ¿de acuerdo? Después tenía todos los que venían dentro de las clases, 1, 2, 3, 4, 5, y después tenía los que estaban abajo de todo, los extra clases, los que estaban fuera de clase, tubicines, cornicines. Pero la ratio, el corazón de esto, ¿qué era? ¿Cómo los dividían en clase? ¿Cómo yo decidía y quién decidía en qué clase iba a parar usted? Por la fortuna que tenía cada ciudadano. Por lo tanto, ¿quiénes manejaban las kiwitas? Los que tenían más dinero, más fortuna. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada? Eso es Los así. sequites. Sí, los equites y los pedites también que tenían. Son los que leo que están primero en la lista. Claro, pero la pregunta era más política, porque los equites, para este comicio centuriado, los equites, para este comicio centuriado, encuentra a algunos plebeyos que no tenían sangre patricia, y sin embargo, estaban ahí porque tenían mucho cash. ¿De acuerdo? Es lo que tienen que entender ustedes. Sí, sí, gracias. Básicamente, se lo estoy resumiendo, por supuesto, se las estoy resumiendo. Y disculpen si por ahí me salto alguna cosa, y háganme acordar si me salto de algo, cualquier cosa que me salte y cualquier cosa que ustedes quieran comentar, es bueno para continuar. ¿Seguimos? ¿Alguna otra cosa ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Todos bienvenidos. Estuve mirando recién, estoy muy contento porque estuve mirando la regleta construida por una compañera, está muy linda porque tiene cargada muchas cosas. Ah, esa se la pasé yo recién, profe, para ver si estaba bien. Está linda hasta donde la miré. Entré a República y me quedé ahí. Después la podemos mirar bien y después, si usted quiere, podemos compartir. Si quiere usted, que es la autora, por supuesto. Sí. Sí, lo hizo una compañera y me lo pasó. Bien. Bueno. Hay me parece que la potencia de ese trabajo es que está bien cargada y hay un buen relacionamiento con algunos sucesos históricos que le puede servir al estudiante para situarse en la materia. República. La República comienza para nosotros, ¿en qué momento? ¿En el año? 218. 509 con la caída de Tarquinio el Soberbio. Nosotros manejamos en nuestra cátedra, la palabra república para que el alumno no se confunda con república. República a partir del 509 y ahí hasta el 100 o hasta el 27 a.C. República para nosotros, acuérdese que Ciudad Quiritaria va del 753 hasta el 367, por lo tanto nuestra república va a comenzar en el 367 a.C. y va a ir a terminar, igual que en la división tripartita de Arguello y compañía, todos los clásicos, por ahí por el 100 o 27, dependiendo de qué autor usted agarre,
100, época de la iniciación de lo prudente, o 27 a.C., época de la asunción de un tal Octavio Augusto. Pero para nosotros es importante, para nosotros, para los de la cátedra, es importante tener en cuenta que el 367 comienza para nosotros lo que se conoce como res pública. Ahora, si yo digo res pública, ¿qué me responden ustedes? ¿Qué palabras por asociación? Rápido. Cosa pública. Cosa pública. Cosa pendiente del pueblo. Cosa que es de todos. El interés Es del Profesor, es la integración de los plebeyos y los patricios. todo, cosa pública. Cosa que es del interés de todos. ¿Está entonces hasta ahí? Como para tenerlo claro, digamos. Ahí alguien, la compañera Daniela, me parece, dice integración patricio-plebeya. Me lleva a qué, a qué perspectiva me está proponiendo, de qué perspectiva me está proponiendo hablar. Ustedes recuerdan que la regleta en la división cuatripartita de la pieza L estaba dividida en 4 partes, pero a su vez tenía 2 dimensiones. Arriba estaba la dimensión política y abajo estaba la dimensión jurídica. Sí. Bien. Si la compañera me dice época de la integración patricio-plebeya, ¿de qué me estará hablando? De la parte política, según entiendo. De la faz política. Porque no olviden ustedes que a partir del año 509, los llevo para atrás, por eso tienen que manejar muy bien la regleta. Si digo 509, voy para atrás de nuevo. Estábamos acá en el 367, los llevo para atrás, los llevo hasta el 509, época de la expulsión de un tal Lucio Tarquino el Soberbio, ¿se acuerdan? Y ahí terminó, entre comillas, terminó la monarquía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Desde ese momento comienza una lucha para conseguir espacios de poder por la clase que se sentía oprimida, excluida, o llámenlo como creo que se entiende, ¿no? Comienza un proceso de lucha que culmina esa primera etapa de ese proceso de lucha, culmina esa primera etapa en el 367. Ese periodo, del 509 al 367, es un periodo que se llama época de conquistas o de luchas patricio-plebeyas o de conquistas, porque son todas conquistas plebeyas las que se van obteniendo hasta el 367. El sumum de la conquista 367, con las leyes Licinias y Sextias, ¿no es cierto?, que, entre otras cosas, permiten el acceso a la máxima magistratura, de un plebeyo. O sea que uno de los 2 cónsules, era un poder colegiado, tenía que ser plebeyo. Parece que esta es la expresión máxima de las conquistas plebeyas, y sin embargo, a partir del 367, vamos bajando porque vamos yendo hacia el año 0. A partir del 367 se van dando diferentes etapas. Por ejemplo, la que se da del 367 al 287 es una época llamada de consolidación o de perfeccionamiento de la integración patricio-plebeya, porque los plebeyos siguen ganando más cargos hasta que en el 309 aproximadamente llegan un plebeyo, no me acuerdo el nombre en este momento, es consagrado como Pontifex Maximus, o sea, el cargo religioso más alto. Esto a ustedes, ¿por qué es importante? Porque esto tiene que dar una idea de que ya los plebeyos eran parte del gerenciamiento de esta sociedad, de esta Roma, de esta época. Y ahí tienen que ir abajo y ver qué leyes hay. ¿De acuerdo?
Después del 287 hasta el año 218, 287 hasta el 218, sería la época que brilla la República. Es una época que el doctor Rinaldi la llama como apogeo de la República. ¿Por qué apogeo de la República? Fíjense que no es todo el periodo del 367 al 27, sino solamente del 287 al 218. Algunos autores dicen, no es del 287, es del 367. Bueno, está en duda, hay dicho para todo. Pero una parte del autor dice que es el 287 hasta el año 218, que es cuando Roma triunfa en la segunda, termina de aplastar la segunda guerra púnica, es decir, contra Cartago, derrota a Cartago, y se da cuenta que ya no tiene opositores en el Mediterráneo, y Roma explota. Roma comienza a tomar territorio y comienza el periodo que se conoce como periodo expansionista o también expansión imperialista de Roma. Este periodo dura desde el 218, época de la Segunda Guerra Púnica, hasta aproximadamente, nunca el año exacto, porque más o menos la cosa, no hay muchos años con muchísima exactitud. Hay, pero no muchos. 218 hasta el 133, época de otro tipo de sanciones, de leyes. ¿Qué pasa? En el 133 hay un levantamiento del campesinado y dos nobles, que son los hermanos Tiberio y Sempronio Graco, la magistratura de los Graco, se empoderan, representan a esta clase pidiendo reformas agrarias, y se producen ese año las primeras conquistas agrarias, y una de las cuales se traduce en la repartición del ager publicus entre el populum. ¿De acuerdo? Después parece que Tiberio, creo que se llamaba Tiberio Graco, se quiere... Porque ¿qué pasa? En esta época la magistratura dura un año. ¿De acuerdo? Un año. Y este tipo parece que se quiso quedar otro año y lo asesinaron. A los 10 años, el hermano de Tiberio, Sempronio, también se postula y gana. Y después parece que quiere hacer lo mismo y también lo matan. ¿Sí? Bueno, pero dejemos la parte política por ahora. Lo cierto es que a partir del 133, más o menos, comienza en Roma un proceso de decaimiento de lo que son las instituciones republicanas que tanto habían brillado del 287 al 133. Entonces, a partir del 133 a.C., aún estando dentro de lo que es lo que se conoce como República 367-27, comienza un periodo de decaimiento de las instituciones republicanas. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones. El doctor, en 2 palabras, lo que dice en su libro, dice: muchacho, teníamos demasiado territorio y ya no lo podíamos gerenciar como una pequeña metrópolis, como lo hacía, por ejemplo, Grecia, como lo hacían los griegos, que iban caminando ahí 500, 600 pasos y estaban en el Areópago, ¿de acuerdo? O estaban en lo que se conoce como el foro de discusión. Lo cierto es que habían ganado demasiado territorio, había que comenzar a manejar, a administrar esta Roma que estaba en pleno crecimiento, era exitosa. A partir de estos momentos es cuando el ejército se hace más profesional, hay más conquistas, se hace un ejército muy temible, ¿de acuerdo? Y también aclaremos acá que los caminos, las rutas juegan un papel fundamental. Y a partir de este momento comienzan a decaer, como decía, las instituciones republicanas y dejan de ser eficientes para administrar tanto Estado. Un Estado muy grande. Había que eliminar la corrupción, manejar con mano dura al ejército, darle trabajo al ejército, por lo tanto había que mandarlos a la guerra, pero había que pagarles, y por lo tanto había que recaudar impuestos.
¿de acuerdo? Fuera de Roma había mucha gente con hambre también, fuera de Roma. Muchos de ellos peleaban para tratar de obtener puestos, era una lucha constante interna y externa. Lo cierto es que esta crisis, ¿no es cierto?, va posibilitando o va haciendo el caldo de cultivo para que vayan interviniendo en el gobierno generales, jefes de ejército que habían sido exitosos en algunas guerras, en algunas campañas, en algunas peleas, y van a venir a presentarse a Roma, rompiendo todo el protocolo. El primero que lo hace no es nada más ni nada menos que un tal Cayo Julio César. No sé si alguna vez lo escucharon hablar. Este Cayo Julio César, que era un militar nato y había triunfado en muchas batallas, el que había dicho en un momento alea iacta est, antes de cruzar el Rubicón. Julio César era un soldado, pero es el primero, según dicen, que entra al foro, al Senado, armado, con su peto y con armado, ¿de acuerdo? Y rompe un protocolo de no entrar armado al foro, y no le cae bien a los senadores, y a él no le importaba mucho, porque a él era, como dije, un soldado, era un soldado muy admirado por sus fuerzas. Entonces inaugura un periodo en donde los jefes militares vienen a Roma a reclamar, algunos reclaman la máxima magistratura y otros reclaman el restablecimiento de la monarquía directamente. Cayo Julio César se nombra dictador perpetuo en el 49 y ya sabemos lo que le pasa en el 44. ¿Sí? Se terminaron las amabilidades y lo mataron en el Senado. Se turnaban, se pasaban el cuchillo, cada uno le pegaba un pinchón para quedar todo comprometido con la muerte. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? No sé. Ah, bueno, porque, claro, estábamos hablando de que esto decae en las instituciones y esto finalmente termina con el segundo triunvirato, con el establecimiento del segundo triunvirato, con el sobrino nieto de Julio César, que no era otro que el bueno de Octavio Augusto, que había empezado a consolidar su poder a partir de la gran victoria en la batalla naval de Actium, donde va a derrotar precisamente a Cleopatra y su esposo, Marco Antonio, ¿de acuerdo? Porque Marco Antonio, ¿quién era? Era un tipo que tenía mucho poder. ¿Y por qué tenía mucho poder? Porque había ganado guerras y era amigo, ¿sí? Socio y amigo de Julio César. Entonces, ni bien se arrima, Octavio Augusto lo manda a administrar Egipto, lejos lo manda. Y el otro estaba enamorado ahí en Egipto con Cleopatra, y hablaba mal en Roma del otro. Hasta que se enojó y bueno, ustedes ya saben cómo termina ahí. Cleopatra se suicida y el otro también se clava una espada, ¿sí? Bien. Ese es el periodo que está acá en el programa como república, conflicto patricio-plebeyo, integración, el populus y los comicios. ¿Por qué el doctor pone populus y comicios? Solamente para remarcar que ese antiguo populus ahora es un comicio, y cuando digo comicio es lo que tengo que subrayar, lo que el alumno tiene que tener en cuenta es que estoy hablando del comicio comunidad electoral. Puede ser, profe, como etapas de guerras civiles donde pasa todas estas situaciones. Claro, porque precisamente a partir del 133, con el decaimiento de las instituciones, la flojera de los senadores, los senadores gastaban mucho dinero, eran muy ostentosos, qué sé yo, hacían de todo, ¿de acuerdo? Eran moralmente reprochables. Los soldados
veían y no eran tontos, y los ciudadanos también tampoco la pasaban bien, y entonces empieza lo que se conoce como etapa de la guerra civil, ¿de acuerdo? Que culmina precisamente quien va a apaciguar todos los ánimos después, apacigua los ánimos después de haberse cargado a muchos, es Octavio Augusto, ¿de acuerdo? Que conspira, aparte de cuando asume el poder, perdón, cuando asume el poder, Octavio Augusto elimina a todos los senadores que habían conspirado para la muerte de su tío abuelo, el majestuoso Julio César, mata a otros con distintas excusas, y antes de llegar al poder ya había quitado del camino a varios aspirantes al trono que eran parientes de Julio César. Y se empezaron a morir en formas extrañas, qué sé yo, uno venía en avión, se cayó el avión, otro cruzó la calle, atropelló un auto, se iban muriendo así, hasta que quedó él en la línea sucesoria. ¿De acuerdo? Y bueno, y llegó al poder. Así es. Entonces, en el 27 a.C. termina esta etapa que se conoce como república. ¿De acuerdo? Ustedes se tienen que ubicar bien porque yo hablo indistintamente del 367 a.C., hablo del 27, dependiendo de si me están proponiendo hablar de la división cuatripartita o tripartita, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la etapa de la monarquía, como ya dije la clase pasada, está dentro de lo que es Ciudad Quintana. ¿Sí? ¿Qué más hay acá? Ya está la etapa, organización del ámbito hegemónico romano. ¿Qué es lo que el doctor explica ahí? ¿Cómo hacían los romanos? Iban y negociaban, hacían tratados de paz y amistad, no, nada de eso. Te ponían el ejército en la puerta y iban, imagínense lo que era el ejército romano organizado. Venían organizados en las centurias y venían las cohortes desfilando perfectamente en un cuadrángulo perfecto, ¿de acuerdo? Y se te ponían enfrente de la puerta de tu pueblo, de tu ciudad, y venía un emisario que decía, bueno, si ustedes no nos abren la puerta, deponen las autoridades y se ponen al servicio de Roma, vamos a matar a todos. Si ustedes hacen eso, solamente vamos a matar a los jefes comunales si no nos sirven, no nos gusta la cara, y el resto vamos a dejar vivos. Y si no, matamos y saqueamos y no queda nadie en pie. Y bueno, algunos negociaban, otros no, y lamentablemente les iba mal. ¿Qué quiero decir con esto? Los romanos ejercían el imperium mejor que nadie. ¿De acuerdo? El imperio de la fuerza. El otro día hablamos de imperium, ¿se acuerdan? Es la posibilidad de ejercer la fuerza, si no viene la negociación por la fuerza. Los romanos hacen mucho y prolífico uso de los tratados recién cuando se sienten débiles, pero cuando eran fuertes no era mucha la conversación que había, y lo que les explica el doctor ahí en esa parte del libro, si yo mal no recuerdo, es que los romanos tomaban un territorio y era territorio, dependiendo del momento, ¿de acuerdo? Era un territorio que iba a ser romano, romanizado, romano, ¿de acuerdo? Le iba dando a esa comunidad distintas categorías, pero los que estaban dentro del territorio no eran romanos, eran extranjeros. O sea, que eran extranjeros en su propio territorio y por lo tanto había posibilidad, o había derecho por lo tanto, de los romanos de expulsarlos de su propio territorio. Eso es lo que hacían los romanos, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? La magistratura. Tengo acá algo sobre la magistratura. Tengo un mindomo. Un momentito. Tengo un mindomo para poner acá. A ver si puedo compartir. ¿Cómo hago? A ver. No. Esperen un momentito. Vamos a ver. No puedo compartir porque ya no, como no lo abrí antes y me dice que me va a dejar de grabar si les abro. Estaba por mostrar eso los voy a mostrar. Vamos a dejar un ratito total. No pasa nada. A ver. No me da.
No me da, me tengo que hacer todo un tema, parece, a ver. No me da para dejar de grabar. A ver ahí está. Ahí puede aparecer mi Mindomo. Tengo un Mindomo acá con las magistraturas republicanas rapidito, se los muestro. Creo que está en mi escritorio. A ver, tengo mucho documento abierto. Mindomo. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No lo tengo. Disculpen, pero no lo tengo. Me va a costar mucho subirlo. Seguimos. Le estaba por mostrar un Mindomo que tenía, pero Mindomo es un cuadro, un mapa conceptual que se va moviendo y usted puede agregar cosas. No sé si alguien maneja eso. Profe, Sí. ¿eso lo puede subir al grupo? No se puede, porque yo tengo un Mindomo que es gratuito. Y si usted no lo abre, usted lo puede mostrar, es interactivo. Podemos agregarle cosas, lo podemos mover, cambiar, y por eso es muy interesante. Pero es el que se puede compartir. Lo que usted puede hacer es compartirlo como captura de pantalla. Si yo capturo la pantalla, sí lo puedo transferir, pero si no, no. Tengo captura de pantalla, dicho sea de paso, de ese Mindomo. Pero ahora, después se lo voy a buscar y se los voy a pasar, ¿sí? Ahí muestra toda la magistratura, explica el cursus honorum. ¿Qué era el cursus honorum? Ya viene magistratura, ¿no? Sí. ¿Qué es el cursus honorum? ¿Qué son las magistraturas? 2 palabras, rapidito, vamos. Cuando ustedes, ¿se acuerdan que hoy les preguntaba qué les viene a la cabeza cuando hablamos de res pública? Me dijeron cosa pública, o cosa que es del interés de todos. Perfecto. Pero además se le tiene que venir a la cabeza cuando hablemos de res pública, magistratura republicana, senado republicano, ¿de acuerdo? Es muy importante. Porque... ¿Fue un cargo? Sí, son cargos. Yo quería que me digan algo más, un poco más, a ver, ¿cómo se siente? Si yo le digo, ¿qué es un magistrado? Un funcionario público que ejerce un cargo. Sí, ¿qué es un magistrado republicano? ¿Qué es una magistratura? Un cargo público, de acuerdo. ¿Cómo se llegaba a ese cargo público? ¿Por el Imperium? No. Se llegaba a ese cargo público, tendremos que empezar atrás. La magistratura tiene las siguientes características. Primero de todo, es electiva, o sea que se elige. Y si yo digo que se elige, ¿dónde se Elegía elige? un ciudadano para que Sí. desempeñara diferentes funciones. Sí. Pero, ¿qué funciones? ¿Qué ¿Puede funciones? ser de administración, ejecutivas, legislativas? No, escúchenme. Antiguos colaboradores del Rex. No. Ya pasamos porque antiguo colaborador del Rex estaba cuando dimos allá lejos, cuando dimos, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Son ministros? No, esperen. A ver. Esperen un poquito. Porque me preocupa, porque no son antiguos colaboradores del Rex. Ya no hay Rex. Entonces, los magistrados, los antiguos colaboradores del Rex son una cosa y la magistratura son otra. Ubíquense en la regleta. Antiguo colaborador del Rex es la monarquía. Ya pasamos la monarquía. Acá estamos en la res pública. O sea, estamos Profe, hablando de un periodo. ¿Cómo? Puede ser por los poderes que recaen sobre los diversos funcionarios que eran los colaboradores antiguos. Claro, porque el doctor explica que esos funcionarios que eran colaboradores Se encargaban de administrar la ciudad. de todo un poco.
se encargaban de todo un poco. Y dice que esos habrían sido, después de los comicios, habrían sido los magistrados republicanos. Es una simplificación demasiado grande. Si a ustedes les sirve pensar en eso que dice la compañera ahí, me parece que fue Valeria, está bien. Sí, profe. Pero, Bien. ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Vamos a aclarar la cosa. Si yo hablo de magistrados, olvídense de los magistrados que están antes y los magistrados que están después. A mí me interesa solamente la magistratura republicana, por lo tanto me interesa los magistrados de la época republicana, 367 a 27 a.C. ¿De acuerdo? De esos magistrados republicanos, ¿cuál es la diferencia con aquello que colabora del rey? Por ejemplo, estos son electivos, son elegidos. ¿Que hubo división de poderes? ¿Cómo? ¿Que hubo división de poderes? Y hay división de poderes, pero no estamos hablando puntualmente de la división de poderes, o por lo menos no todavía en la República. Yo quiero explicarle otra cosa. Esperen un cochito, reflexionen un poquito sobre lo siguiente. Si yo hablo de República y yo hablo de magistrados de la República, tengo que pensar en los caracteres de esos magistrados. ¿Cuáles son los caracteres de la magistratura republicana? ¿Y por qué Era colegiada, ¿Qué más? electiva, gratuita, con responsabilidad y periodicidad. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se completa por primera vez, un formato que parece responder a lo que son nuestras instituciones actuales, en algún sentido. Lo que quiero decir es, no lo elegía el Rex, lo elegía el pueblo, en un comicio electiva. Honoraria, hay una diferencia porque los funcionarios actuales no son honorarios. Honoraria, ¿por qué? Porque lo hacían por el honor. Lo hacían no por el dinero, lo hacían para llegar al cargo y como un servicio a la República. ¿De acuerdo? Responsable. 3 días antes de asumir el cargo debían jurar obedecer la ley de la República y 3 días después de haber terminado el mandato tenían que jurar de nuevo haberlas obedecido. Igual que mientan, o igual que no haya sido así. Era responsable, electiva, honoraria, colegiada. Colegiada. ¿Por qué era colegiada? Porque eran magistraturas que se hacían por pares, 2 o 4 o 6, números pares. ¿Por qué? Porque los romanos habían visto, ¿de acuerdo?, que era necesario controlar, equilibrar los poderes de los magistrados. ¿Mediante qué? Mediante el poder de la interquesio. La interquesio es una potestad que tienen los magistrados de vetarse mutuamente. Y ante la interquesio era imposible que éste avance con algo si éste interquería, por ejemplo. ¿Me entienden? Una facultad de veto mutuo y de contrapesar el poder. ¿De acuerdo? Entonces, era colegiada, era electiva, era responsable, era periódica porque duraban la magistratura en duraciones. ¿Cuánto duraban el principio de la magistratura? ¿Cuánto duraba? 1 año. 1 año. Dos ciertos tiempos, 2 periodos. 1 año. No, ¿cómo 2 periodos? ¿Qué es lo que decía? Porque, ¿qué pasa? Ahora tengo que explicar curso honor. Los romanos inventaron una regla que respetaron muy poco, que era el cursus honorum o camino del honor. Cursus camino, o ruta, o vía, ¿de acuerdo? Cursus honorum, camino del honor. El camino del honor decía que usted tenía que tener una edad mínima para poder empezar a ocupar esas magistraturas. Y que aparte de tener una edad mínima, usted no podía repetir 2 magistraturas seguidas. Y que aparte de eso, tampoco podía saltar una magistratura. ¿De acuerdo? Todas esas reglas las rompieron los romanos muy pronto. Pero en la teoría estaba el cursus honor. Por ejemplo,
había una interpretación de que usted tenía que tener, para ingresar al primer cargo, al cargo más bajo del cursus honorum. ¿Cuál es el cargo más bajo? ¿Alguien sabe? ¿Los edilatos? El edilato. El edilato. Para ingresar, para ser edil, usted tenía que contar, dependiendo de la hilografía, dependiendo de la época, 27 o 25 años y con la leva cumplida. Es decir, ¿qué era la leva? El servicio al ejército. El servicio militar obligatorio, y usted tenía que tener una edad mínima y haber cumplido. Muy pronto, como digo, esas reglas se rompieron, ¿de acuerdo? Entonces usted tenía que empezar primero por el edilato, después iba a la cuestura. Después de la cuestura podía aspirar, si se había hecho bien, había hecho un buen trabajo, era conocido, era amigo, tenía familia influyente y todas esas cosas que están en la política, usted podía aspirar al cargo siguiente, la pretura. ¿De acuerdo? Arriba de la pretura, el consulado. ¿De acuerdo? Van a ver ustedes que el consulado, ¿qué es lo primero que, cómo se declaró este Julio César? Dictador perpetuo. Arriba del consulado, la dictadura. ¿De acuerdo? Y de este lado, la censura. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Todas duran un año, menos ¿cuáles? La censura, que duraba 18 meses. Y era Ajá. elegida cada Dictadura 5 6 años. meses. ¿Y cuál otra? Y la dictadura 6 meses. 6 meses O o hasta que terminara el conflicto. hasta o que hasta se que se resolviera. solucionara el conflicto interno o el ataque externo, ¿de acuerdo? Y lo primero que hizo Julio César fue declararse dictador perpetuo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando se elige dictador? Con todas las magistraturas. Dejan de funcionar, quedan en suspensos, porque hay un problema que resolver, entonces el resto queda en suspenso. Quedan en suspenso menos... El Senado. No, el Senado no es una magistratura. Ah, Usted tiene las magistraturas. El jefe de la Quigüitas. ¿Quiénes son los jefes de la Quigüitas? En la República, los jefes de la Quigüitas son ¿quiénes? Los cónsules. Los dos cónsules. Uno que está en la ciudad y otro que sale de campaña. El cónsul togado, una toga, y el cónsul armato. El togato es el cónsul que está adentro de la ciudad, administra la ciudad, y el cónsul armado el que sale a la campaña. ¿Sí? Y después también dice el libro por ahí que se cambian de lugar. Algo así. ¿De acuerdo? ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque hay bibliografía que agrega y que dice: todas las magistraturas cesan excepto el tribuno de la plebe. Eso es ni. No es tan así, porque el tribuno de la plebe, para esta época, el tribuno de la plebe para esta época mantenía el nombre, pero no la función de representar solamente a los plebeyos. Representa ya a la clase popular. Algunos se habrá preguntado sobre esto alguna vez. No era el tribuno de la plebe de la primera época republicana. ¿De acuerdo? Ya en el proceso que va desde el 218 en adelante, los tribunos de la plebe representan a todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, tenemos las magistraturas. Sabemos lo que hace el censor. ¿Qué hace el censor? Determina la honorabilidad de los ciudadanos.
¿Y para qué hace eso? ¿Por qué hace eso el censor? Porque los destinaba a distintas clases electorales. Porque lo que hace es armar las clases que votan en los comicios. Por eso dice el doctor, si no me equivoco, estructura el comicio. En definitiva, arma el comicio y lo pone a usted en una clase social de acuerdo a un censo que se hace una vez cada 5 años y lo va poniendo en qué lugar va a votar en el comicio, de acuerdo al dinero que posea. ¿Está? Esa es la función del censor. También es intocable, lo que no tiene es imperium el censor. Fíjense ustedes, el edil no tiene imperium, pero el cuestor sí tiene, el pretor sí tiene, ¿de acuerdo? El cónsul sí tiene, pero el pretor además tiene un doble imperium, porque es el único de todos los que tienen imperium, que además de tener un imperium merum, tiene un imperium mixtum. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando cuando digo que tiene un imperium mixtum el pretor? ¿Por qué? Porque además de tener el imperio militari domi, el imperio militari es el que tenían todos los militares, el poder armado, ¿se entiende? El poder de usar la espada, ¿de acuerdo? El merum era el de aplacar a los facinerosos, pero el mixtum le daba esa facultad que lo hizo famoso, que le daba el in ius dicere, ius dicere, relatar, decir, ius dicere, decir el derecho, y ius edictare, publicar lo que uno dice. El ius edicendi, ius edicendi, ¿de acuerdo? Que aparece por ahí en el libro, y también la iuris dictio. Iuris dictio, facultad de decir, explicar, relatar el derecho. Juridictio, fíjense lo que adquiere con el imperio, con el mixtum, adquiere la facultad de decir el derecho, jurisdictio, y la facultad de publicar, ius edicere, el derecho. Estas son las dos facultades que hacen mutar ese derecho que había hasta ese momento, que era un derecho por ahí un poco duro, un poco solemne, un poco formular, muy sacramental, atestiguado, pero es et librem, ¿de acuerdo? Este funcionario lo que va a hacer es mutar ese derecho en un derecho mucho más ágil, ¿de acuerdo? Y precisamente, como dije en la clase pasada, estamos hablando del pretor urbano y el pretor peregrino, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo sepan. Por eso es que la excusa de hablar de magistratura es para que usted entienda el lugar que ocupó el pretor y la importancia que tenía el pretor, ¿de acuerdo?, en esta época. Curso de honor, características, funciones de la magistratura, el tribuno de la plebe, que el doctor ahí lo llama el antipoder, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como el doctor dice, no podía hacer nada, pero podía impedirlo todo. ¿Por qué? Porque como les dije, el tribuno era quien podía oponer la interquesio cuando no le gustaba alguna ley que estaba siendo propuesta, de acuerdo, por algún magistrado de la República, y entonces podía oponerse a la sanción de esa ley, a la celebración del comicio, podía oponerse a todo. Y si se oponía, había que sentarse a negociar con el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe tiene muchísimas facultades, muchas más de las que cualquiera piensa que podría tener un simple tribuno. Por ejemplo, el ius agendi cum plebis, ag agendi, viene de agere, juntarse en un pedazo de agere, ager, tierra, sentarse en un lugar, reunirse con los plebeyos, llamar a los plebeyos a una reunión, celebrar
los plebiscitums, los comicios, decisión de la plebe, ¿de acuerdo? Era intocable, era sagrado, era intocable, nadie podía molestarlo, empujarlo, escupirlo, rasgarle las vestiduras, por ejemplo. No sé si alguien realmente un funcionario, digamos, que parecía que representaba a una clase social, entre comillas, excluida, imagínense ustedes, era intocable. No se lo podía interrumpir cuando hablaba, por ejemplo. Y si usted molestaba, él le podía mandar a unos sujetos a que lo pongan en el orden. Y no tenía imperium militari, o sea, no manejaba tropas armadas. Pero, por ejemplo, podía convocar a cualquier magistrado a que le dé explicaciones sobre cualquier cosa. Y lo podía llamar, y si el magistrado no venía, lo podía mandar a buscar. Con 6 soldados, por ejemplo. Al que lo molestaba, lo insultaba, le podía aplicar la coercitio y le daba unos cuantos latigazos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, podía ejercer su derecho omnipotente de auxilium, también llamado asilum, asilo, solamente extendiendo su mano sobre la cabeza de quien él considerase injustamente perseguido. La palabra asilo. Es decir, él extendía su intocabilidad a quien él considerara injustamente perseguido y ya no podía, nadie más podía meterse con él. No importase si era un magistrado de la República, quien sea. O sea que él extendía su sacralidad a algún sujeto que consideraba injustamente perseguido, tenía mucho que ver con la plebe, con la idea de plebe, con la idea de persecuciones, etcétera, etcétera. Y en definitiva podía hacer un montón de cosas. ¿Sí? Ahí están las más importantes. El Senado, composición y funcionamiento, el Senado republicano es el único que brilla. Hay una cosa que por ahí escucho de los alumnos, que una vez me dijeron que no había Senado en la monarquía. No, no, Senado hubo siempre. Senado en la monarquía, en la ciudad trinitaria, en la república, en el principado y en el dominado. Pero no fueron los mismos senados, ni tuvieron la misma atribución. Cuando hablen de Senado republicano, hay una cosa que deben saber, que es una ley de fierro. El Senado emite el Senatus Consultum. ¿Sí? El Senatus Consultum, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Senados consultos? ¿Cómo? ¿Senados consultos? ¿Qué es el Senado Consulto? Las decisiones del Senado, las que tomaba el Senado respecto de algún magistrado que lo convocaba. Bien. ¿Son vinculantes o no? Pregunta examen. No, ni idea. ¿Vinculantes No. con quién? Vinculante significa que si toma la decisión el Senado, es ley o no es ley de la República. ¿Vieron el índice de leyes de los libros? ¿Vieron cuando dice Senatus Consultum? Sí. Uno dice en lex, otro dice en plebiscito. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por sí o por no? Por sí. No, No. ¿No? no, por eso, ojo, No. ojo. Alguien tenía que equivocarse. No, es que es necesario que entiendan porque esta es una equivocación del 90%. Ay, No, qué bronca. el Senado republicano, el Senatus Consultum republicano no es vinculante. Esta trampa está en todos los exámenes. No es vinculante. El Senado se expide ante la consulta de un magistrado, ¿sí? Se expide ante la consulta.
No es vinculante, no es ley. Recién es ley, ¿en qué momento? ¿En qué momento es ley? ¿Saben en qué momento es ley? Con la asunción de Octavio Augusto, en la etapa del Principado. Es decir, estamos hablando de la tercera etapa, no de la segunda. Ahora estamos en la segunda, República. Entonces, brilla el Senado republicano por la inteligencia, por la capacidad política, por mantener junto a todos, por ser muy coherente, porque el Senado mantiene la coherencia del Estado, por manejar el dinero, por hacer grandes obras, por un montón de cosas, las cajas, el erarium, ¿cómo es? No me acuerdo el otro nombre, no importa. Pero los senatus consultum son vinculantes y se hacen ley para todos a partir de la asunción de Octavio, recién en la tercera etapa. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado? Octavio se había quedado con el poder de todas las magistraturas, con todo el poder, absolutamente todo el poder, menos, para guardar las apariencias, el del Senado. A quien iba él, les daba un opúsculo, les hablaba al Senado, y todos decían que sí, porque todos le tenían un terrible miedo. Entonces él decía, yo le pregunté al Senado, el Senado me dijo que sí. Entonces empezó a hacer ley. Las opiniones senatoriales comenzaron a ser los senados consultum. Ahí esos son los senatus consultum que aparecen como leyes. ¿Se entienden? ¿Se entiende, perdón? Sí, sí se entiende. ¿Vieron cómo tienen que integrar con la parte política? Siempre, ¿de acuerdo? Bueno, ya hablamos de los comicios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces en la época de la República el Senado solamente era consultivo, solamente se le consultaba sobre un tema en particular. Sí. Y la generación de leyes se daba a través de los comicios y el tribuno de la plebe. De los comicios. Y más Solo tarde de de los los... comicios. No, está correcto lo que usted dice, pero vamos a aclararlo para que los compañeros no se confundan. Bien lo que dijo, mire, el cuerpo normativo por excelencia habría sido, en teoría era, ¿de acuerdo? La lex rogata. La lex rogata, ¿de dónde sale? La lex rogata sale de un... De un comicio. ¿De qué tipo de comicio? Centuriado. ¿Por qué? Porque parte, se llama rogata porque es rogada. Es la ley que formula, el magistrado formula el ruego al comicio para que el comicio le vote una ley. ¿De acuerdo? No estoy hablando solamente del pretor, estoy hablando del cónsul, estoy hablando del cuestor. ¿De acuerdo? Ruega una ley. Y en el comicio se vota esa ley por sí o por no. Y si ustedes miran comicio, van a ver que se votaba con en el comicio centuriado, se votaba con unas tablitas blanqueadas, y una tablita decían UR, utirogas. ¿Cómo lo pides? Sí, un sí, digamos. Y la otra tablita decía AQR, anticurogas, contra lo que pides. ¿Por sí o por no? Y la ponían en un cántaro gigante y la iban tirando ahí, iban pasando y lo iban... Y el magistrado convocante, hablan de las facultades del magistrado, convocar al comicio, presidir el comicio, suspender el comicio, por ahí veía que le estaba yendo mal, veía una tormenta, veía rayos, había que suspender rápido el comicio porque eran comicios que tenían que ver con lo religioso y estaban auspiciados. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la ley romana por excelencia es la lex rogata. Ahora, hay un problema. La mayoría de las leyes no salieron de los comicios. La mayoría de las leyes salieron de un comicio plebeyo y eran plebiscitos. ¿Por qué? Porque para esa época el concilia plebis
reunión de plebeyos, ya no era reunión de plebeyos, era reunión de todo el pueblo. Se llamaba plebiscitums, pero en realidad no era decisión de la plebe, era decisión de todo el pueblo. ¿Por qué se reunían? Y ustedes me dirán, pero entonces, al final, doctor, y sí. ¿Y por qué se reunían en concilias plebis, en conquilia plebis? ¿Por qué se reunían en conquilia plebis? Porque era más ágil y no tenían que preguntar a los dioses nada y se podían reunir en días nefastos, feriados, y se podían reunir en cualquier parte y era más ágil la votación. Y entonces comenzó a usarse ese método para ir haciendo leyes mucho más utilidad y más útil, y fue más usado que el otro comicio que era el centuriado, que era de donde salía la lex rogata. Entonces usted va a tener plebiscito como fuente de producción de la ley, va a tener el comicio, va a tener la lex, ¿de acuerdo? Pero no va a tener al senado consulto. El senado consulto no es vinculante en esta época. Ahora, si usted me dice, sí, doctor, pero los senadores ejercían una presión y eran pesados los senadores de la República. Sí, ejercían una presión moral, una presión política, una presión psicológica, pero me parece que claramente doctrinado de que los comicios, los senatus-consultus republicanos no eran vinculantes. No era una orden para nadie. Era una recomendación, un consejo de un cuerpo colegiado que tenía mucha experiencia. No pasa lo mismo, repito, en la etapa siguiente, donde el bueno de Octavio necesitaba decirle al pueblo que él era un demócrata. Y entonces sometía sus decisiones, sus recomendaciones, las de él, naturalmente, a la consulta del Senado, y los senadores aplaudían a rabiar. ¿Sí? Votaban todos. Sí, sí, me encanta tu propuesta. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Otra pregunta? Vamos. Veo que en esta clase falta lectura, ¿eh? Tienen que leer para que yo pueda avanzar y encontrar cosas que a ustedes les vaya quedando. La idea es dejarle a ustedes cosas puntuales como esta que acabamos de decir. Entonces el alumno después ya no cae en errores. Puede leer, pero sabe, por ejemplo, que el senatus consultus republicano no es vinculante. ¿De acuerdo? Entonces pueden leer, pueden engrosar todo, pero si no leen, estamos en un problema. No los quiero retar, por supuesto, sugerencias. Profesor, entonces en la parte de la red pública, en definitiva los plebiscitos eran los que, o sea, la ley se establecía a través de los plebiscitos, digamos, la última palabra era en los comicios plebeyos con los plebiscitos que en la red pública terminan ganando como terreno en lo político y se vuelven ellos los hacedores de leyes, hasta el Principado. Sí, sí. Entonces ellos son los que tienen la última palabra, digamos, lo que hacen a las leyes. Sí, la última o la primera. Claro, porque la primera y la única. A diferencia de la primera etapa republicana, ¿qué pasa en la primera etapa republicana? Si usted era quirite y usted era un magistrado patricio, era un pretor o era un edil curul, el edil curul es un edil patricio, y el edil plebeyo es un edil plebeyo. Estaban los dos ediles. ¿A quién le iba a pedir una ley el edil? Una ley in minoribus causis, el edil curul, el que se sentaba en la sillita curul. ¿A quién le iba a pedir la ley? ¿A qué comicio? ¿Iba a ir a hablar con los plebeyos? No. ¿Y el edil plebeyo, a quién le iba a pedir la ley? ¿A quién le iba a pedir una sanción? Ojo, aclaro, en la primera etapa, los comicios plebeyos regían el plebiscitum, era decisión de plebeyo entre plebeyo y para plebeyo. Pero muy pronto, entrada a la República, y con toda razón y con toda certeza a partir del decaimiento de 218 a 133, ya los plebiscitos son un órgano de producir leyes para todo el pueblo.
no solamente para los plebeyos. ¿De acuerdo? Entonces, ya el edil, curul, o el pretor, o el cónsul, le piden una ley ¿a quiénes? Al concilia plebis, porque sale más rápido. Sale del horno más rápido. ¿Me entienden? No sé si fui suficientemente explícito y Sí, sí, profesor. Sí, 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 gracias. Esto muchas veces, ¿qué pasa? Todo esto que estamos hablando por ahí genera confusiones. No molesta volver a repetir porque no es fácil de entender si usted no tiene suficiente ubicación en la regleta y vieron que los llevo y los traigo en la regleta, por eso es importante que ustedes tengan de memoria la regleta, ¿está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Nos vemos en la próxima clase. ¿Les parece? Bueno. Sí, yo entré tarde, profesor. La verdad que recién llegué a mi casa y quedé medio colgada, pero tengo un par de preguntas, pero la próxima clase las acumulo y leo un poquito más. Aproveche y pregunte ahora. No, es que las tengo en el libro que yo me voy anotando. Estoy tratando de armar la regleta, eso es lo que me pasa. Estoy tratando de armar la regleta y tengo algunas